hay que saber las personas lo que necesitan y lo que quieren saber. Porque yo lo que te dije, entré a los 60 y pico en el CEAM y yo vi personas de 80 años. Y claro, me preguntaba, ¿qué quiere esta gente ya tan mayor? Pues nada, lo que querían era eso, ver a sus nietos y con el móvil y con las videollamadas, pues aprendían para ver a su familia. Y entonces eso es una necesidad que les hacía aprender. Y de ahí pues muchas cosas, como por ejemplo, pues ahora hace poco, pues la aplicación de Seguridad Social para pedir las citas, lo del carnet de identidad, que también la última que ya me tocaba, también supe hacerla por internet. Y claro, eso si lo sabes hacer y te lo enseñan bien, tienes una satisfacción de decir, uy, no necesito de nadie. Voy a preguntarles, o voy a preguntarles directamente o a través de una encuesta y saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, cuáles son lo que precisan para mejorar su conocimiento y su desarrollo y en este mundo digital que les viene un poco encima de ellos. Más que nada porque ellos saben lo que quieren y saben para qué van a dedicar el uso con el ordenador. Porque mucha gente se encuentra que tiene su ordenador, tiene su smartphone, pero no sabe darle una utilidad. Dice, sí, lo tengo, pero... Todas estas personas que ya van teniendo 40 y 50 y pico de años, que se han quedado en el paro y que se han reciclado todas las cosas, les hace falta internet, les hace falta toda esa información para poder ellos hacer su currículum, su cosa. Es que es necesario, nos lo hacen hacer necesario. Si coges el perfil universidad, realmente la brecha digital es muy poca. Pero hay una población joven, en mediana edad, que no ha pasado por, sobre todo la parte técnica o la parte de la universidad, que tiene una brecha digital clara. La informática no es otra cosa que es una herramienta necesaria para la vida social, la vida de relación, pero en este caso de negocios, para que tú puedas moverte en tu negocio. Y tienes que saber lo mínimo posible, pero bien, por lo menos bien. En mi campo pues usábamos mucho los ordenadores para mediciones y demás, y el gran problema que había era que una vez que habías aprendido un programa, que era fácil, al final a base de usarlo, pues lo aprendías, ¿no? Es que te venía una actualización y te cambiaban el programa totalmente. Y esto ocurre con las páginas web de Hacienda, de la Seguridad Social, de tal, que o el banco el mismo. Tú has aprendido cómo entrar en tu cuenta, cómo enviar una transferencia, cómo consultar un movimiento, te cambian toda la página web y tienes que volver a empezar. Y claro, eso, a lo mejor han pasado 5 años desde la última versión y claro, volver a empezar te cuesta muchísimo actualizarte. Recuerdo los primeros correos electrónicos, cuando ya los dominabas, te venía la actualización y ya no sabías nada. Y aquí la gente mayor, ¿pero qué ha pasado? Pues si yo solo sabía. Si... Y claro, es que cambian muy rápido. Una de las aplicaciones que les decimos porque para incentivarlo a usarlo es la localización, porque hay personas que se despistan y así los familiares pueden saber dónde están. O sea, ya no es que te despistes, es que tienes que controlar tantas cosas que a mí me ocurre, por ejemplo, con el aparcar el coche. Pues cada vez aparco en un sitio diferente e incluso ha llegado a tener que llamar a la policía de no recordar dónde había aparcado el coche. Hasta que me enseñaron que en WhatsApp está la ubicación. Entonces, donde aparco, pum, marco ubicación y es un problema que no tienes en ese aspecto. O programas de seguimiento de las personas. Pues ubicación en tiempo real. Pues un familiar te controla pues a una persona que tenga Alzheimer o que tenga alguna enfermedad que se le va a la cabeza o que pierde un momento la orientación, pues en todo momento la tienes controlada. O cuando a mí me pase que sea mayor, pues mi hija le dice, tú, ponme el móvil con la ubicación y sabrás dónde estoy, por si me despisto. A eso yo lo veo, pero muy bueno para eso. Las cadenas que... pasa esto en la cadena, que hay veces que nuestra profesora dice, no pongáis ni paséis en ninguna cadena, que eso tiene virus, os enganchan y saben, o sea, que para poneros publicidad basura. Y claro, también tienes miedo y como si te lo envía un amigo, parece que te fíes,
Pues al final es un jaleo de Ya, de pero virus. es que el envío de correos masivos, de mensajes falsos, pues Eso. o sea, tenemos el ordenador, podemos poner en Google, mira, me han enviado un mensaje que dice tal, y enseguida te aparece una yo hace página poco web que me he enterado. oficial que desmiente que lo que te han enviado es un bulo que a lo mejor hace 10 años que está circulando. Las noticias, lo normal es buscar fuentes fidedignas. Si tú lees ABC, El País, El Mundo y tal, sabes que tienen una ética y no te van a engañar. Segundo, el tema del phishing, y la forma más elemental es no pinchar nada que tú no hayas requerido previamente. Igual que el banco, si te dicen, pinche aquí porque su cuenta está bloqueada. No, o sea, la dirección tiene que ser tú hacia ellos y no hacia ti. Entonces, otra informática que es bastante, es el carding. Carding es que te roben Los datos, tus contraseñas. datos Sí. de tu tarjeta entonces hay una serie de precauciones que hay que hacer. Claro, hay entidades que dan cursos, pero llega a un núcleo de gente reducido, muy concreto. Pero a la gente en general, pues ese tipo de cosas de seguridad no le llega. Y a mí Entonces que me es muy dijeron complicado. que en un poquito de albal si la envuelves. La forma más fácil es llevarla en tu smartphone. Teléfono. No, eso no lo sabía yo. Tenemos que preguntar. La inteligencia artificial ya está con nosotros mismos, ya la tenemos. Si no, el reconocimiento facial es IA. Después, pasar de voz a escritura, que la Alexia, todo eso es inteligencia artificial. El Siri, oye Siri, hazme eso. Todo eso es inteligencia artificial. En que los buscadores se van a quedar obsoletos. Y entonces, pero al usuario le da igual, porque ahora sabe buscar en Google, pues después sabrá buscar en IA, y detrás ¿qué hay? Pues IA, pero bueno. Que es una ayuda, te facilitará, te acostumbrarás a ella, tiene sus fallos, los coches que hay hoy en día no van solos, tienen sus accidentes, pero bueno, todo es programable, pues solventarán ese error informático y funcionará. O sea que la inteligencia artificial, pues la tenemos y la tendremos. O sea, está ahí. Pues tendremos que adaptarnos. Tendremos que adaptarnos, no es que nos guste mucho, pero si nos facilitan. Yo creo que es que han dicho mucho acerca de ella y han dado mucho miedo, pero no, para el usuario, más vigilados que estaremos un poquito más. Solo nos falta el chip. Eso. Ay, señor.